Abans de començar us haig de demanar un favor, i és que el senyor Antonio Lobantunes, que no necessita presentació però que tanmateix presentaré ara, i jo tenim un problema, i és que els dos estem sords. Llavors, en graus diferents, el senyor Lobantunes només ens entendrà si no parlem fort i no fem soroll, i jo estic sord d'una altra manera, és a dir, que jo no em sento a mi mateix i llavors crido. I no sé què passarà. Llavors, pot pensar que jo cridi massa i llavors ell no m'entengui, o que ell parli molt fluix i no em senti a mi i jo no l'entengui amb ell. Pot passar de tot i us demano paciència. I sobretot això que us deia també, que no feu soroll, perquè la distorsió faria des d'aquí dalt que no ens entenguéssim l'un a l'altre. I això és la primera cosa que us havia de dir. Ara ja m'assec. La segona cosa que us volia dir és que l'Antonio Lobantunes és un dels escriptors més importants que hi ha avui dia en el panorama internacional. Per mi és una satisfacció poder-lo presentar avui aquí a Olot, sobretot perquè us haig de donar la notícia, i és que entre ahir i avui, tot fent gresca, estàvem parlant de si li donaran el Nobel, si no li donaran el Nobel, i llavors ell deia, no me donaran el Nobel. I jo, sí, et donaran el Nobel. I aleshores, al final, hem quedat que si li donen, tornarà a Olot per celebrar-ho. I aleshores, doncs, que ho sapigueu, tant si li donen com si no li donen, en Lobantunes és un Nobel, és a dir, és un escriptor de primera categoria i és la veu de la literatura portuguesa actual més prestigiosa, amb més importància, sobretot pel que ja explicarem després mentre anem xerrant, que és la seva aproximació a la personalitat d'aquesta ciutat tan encisadora que és, d'aquesta altra encisera que és Lisboa. Jo crec que tenemos que empezar a hablar ya, ¿no? ¿Me oyes bien? No comprendí. ¿Me oyes bien? ¿No me oyes? No comprendí bien lo que has dicho. No, lo que decía era que vas a venir a Olot cuando te dan el Nobel. Sí, te lo prometí. Entonces, vamos, aquí todos estos Pero yo pienso que... son como la mafia. Van a hacer todo lo posible para que te lo dan. Sí, pero mira, hace 10 años que se dicen eso todos los años, Sí. entonces no va a venir. Bueno. No hay... No tienes que tener miedo, no voy a volver. Sí. Bueno, entonces estarás en la lista como Borges, ¿no? De los grandes escritores a los que no les han dado el Nobel. Borges, yo no sé por qué se habla tanto en el Nobel cuando hay premios que para mí son mucho más importantes, ¿no? Que han sido dados a escritores mucho mejores. Por ejemplo, el premio Jerusalén, el premio Uf, el premio... tantos premios. Y no sé por qué se deifica a un premio dado por 14 suecos. Primero son suecos, juegan mal el fútbol. Y después sus escojas son siempre contestables, pero eso se pasa con todos los premios. ¿Quién merece el premio? Borges tenía una reacción curiosa. Él decía, yo creo que los suecos piensan que ya me lo han dado. Era lo que él contestaba. Pero curiosamente pensaba mucho en el Nobel.
Borges, cuando lo conocí, era todo lo contrario de que yo imaginaba. Imaginaba un hombre alto, era un hombre pequeñito. Imaginaba un hombre sorprendente, no tenía nada de sorprendente. Imaginaba un ciego y tenía una mirada como una gran panorámica de King Vidor. Imaginava-se mujer e aparece com aquela chica, uma muñeca japonesa, Una muñeca, sí. que intentava de não existir a seu lado. Era muito curioso o homem. E como dizer, há escritores que são muito buenos, pero não me gustam. Yeah. Há escritores que se consideram malos, pero que me gustam. O gosto é uma coisa muito personal e muito variável, não tem que ver com a qualidade. Borges não pertence a minha família, pero tenho que confessar que é um muito bom escritor. Tengo que admitirlo. Sí. ¿A ti te hizo más ilusión cuando te dieron el premio Rosalía de Castro? Perdón. ¿Te hizo más ilusión cuando te dieron el premio de Rosalía de Castro en Galicia? Sí, porque a minha era gallega. E o primeiro idioma que hablaba ha sido el gallego. Y en la catedral pensaba en ella. Ella se llamaba Alice. Eu não sabia dizer Alice, era um niño. Decía Gija. E su único defecto para mí es de haber morrido cuando... Porque yo soy el mayor de muchos hermanos. Y en mi familia, que es muy grande, era siempre el bebé, el último que nacía, a quien se miraba, a quien se besaba, a quien se abrazaba. Cuando Gigi se fue para Galicia y cuando venía a verme, era a mí que la besaba. No a mis hermanos pequeños, nada. Y besaba maravillosamente. Como Judas, creo. Às vezes penso se o beso de Judas não ha sido um beso bem dado. Creo que sí, que Judas besaba bien, pero para mí ha sido muy importante estar en su tierra y dedicarle el premio delante de, ¿cómo se llamaba el presidente? El presidente ¿Del PP? de Galicia, del gobierno. ¿A Fraga? Fraga. Fraga. Y creo que si se estuviera viva, se hubiera quedado muy contenta que delante de su presidenta, ella, dijeran su nombre, porque era una mujer muy, muy humilde, muy pobre, pero que tenía la inteligencia de la bondad y un sentido de humor muy grande y una capacidad de amar como solo las mujeres tienen. Y ella me amaba a mí. Y eso para mí, me acuerdo que yo tenía, no sé, 8 o 9 años, se casó con un chofer de taxi. Yo tenía unos celos horribles del chofer de taxi. Cuando ella venía con su marido, decía, tu marido no quiero verlo, tú eres mía. Y bajo muchos aspectos sigo pensando que soy de ella. Entonces para mí ha sido importante eso, y estar en su tierra y decir su nombre. Yo tenía un poco de miedo de esta conversación porque tienes un nombre que en Portugal es muy normal, pero aquí una persona que se llama Lobo, yo me siento el Chapeuzinho Vermelho, es decir, me siento Caperucita Roja con el lobo. Tú tienes una imagen también de hombre duro, de hombre con ideas muy fuertes. Sí, es que soy un portugués muy atípico, porque soy solo mitad portugués, ¿no? Mi nombre, Antonio Lobo Antunes, es el nombre de mi abuelo, que era brasileño. Entonces, la familia del padre de mi padre era brasileña, estaban en Brasil desde el siglo XVI o XVII.
Mi abuelo vino a Portugal para participar en la revolución monárquica. Su mujer, mi abuela era alemana y solo mi madre era portuguesa, hija de portugueses. Entonces, en la casa de mis abuelos había muchos idiomas, porque tenía tías italianas también. Se hablaba portugués, alemán, francés, etc. Y el portugués de Brasil. Mi abuelo era del Pará, de la Terra de la Goma, ¿no? La familia está ahora en el río. Pero, bueno, he nacido en Lisboa y... No en Lisboa, Lisboa la conozco mal. He nacido en la periferia de Lisboa, un lugar llamado Benfica, Benfica. que ha dado el nombre al club, y que ahora hace parte de Lisboa. Cuando yo era niño, no. Y nací, he sido hecho, nací, crecí en una finca, allá, en medio de los animales, etc., con mis abuelos, mis padres, una familia muy grande. Tus libros hablan mucho de esa Lisboa diferente de la Lisboa del turismo, que es la Lisboa de Benfica. Sí, pero no era Lisboa, era un barrio pobre, muy pobre, y eran campos. En la casa de mi abuela había, de mis abuelos, del lado de mi padre, había vacas, etc., animales, y jugábamos en el campo. Y solo empecé a venir a Lisboa en el secundario, ¿no? Hasta entonces vivía allá, con mi familia, una familia que no acababa. Que no acababa. No acababa porque eran muchos. De una parte eran muchos y de otra parte, sin que yo entienda por qué, se reproducían con una velocidad espantosa. Por ejemplo, mi padre pasó mis 10 primeros años en Alemania, porque él era médico, era profesor de neuropatología. Y Tú también eres médico. Tú sí, también eres médico como, como tu padre. también. Y el gran centro de la neuropatología era en Alemania. Entonces estaba en Alemania. Y había una cosa que nunca he comprendido. Él venía 15 días por año a Portugal. Y se iba y el vientre de mi madre principiaba a crecer. Eso para mí sigue siendo un misterio. ¿Qué hay en Alemania que hace que los vientres de las mujeres... Porque cuando mi padre terminó el estágio y se quedó en Portugal, el vientre de mi madre cesó de crecer. Pero creció 8 veces, 8 hijos varones. En los primeros 5 años de matrimonio tuvieron 4 hijos. Teníamos todos la misma edad. Era muy... Todos rubios, ojos azules. Todos guapos como tú. Yo no soy guapo, Sí, digamos. bueno, digamos... Guapo, Bueno, guapo es el griego, sí, el ministro. sí, sí. Pero... Que las mujeres, todo el mundo. Sí, o sea, tú, tú eres... Tú eres... Tú eres como Julio Iglesias en Portugal. No, el que he sido educado a la manera de Brasil, a la manera de la Amazonia, que es muy diferente de la educación europea y la educación portuguesa. Mi abuelo no leía nada. Solo los libros que había, era una casa enorme, eran libros brasileños del siglo XIX, de novelistas brasileños, que él no leía nada. Leía el periódico cuando lo leía. Y hemos tenido un problema muy, muy grande porque en Brasil funciona lo que se llama la ley del morgadio. Yo era morgado, no sé si esa palabra existe aquí en España. Era el hijo mayor del hijo mayor, por tanto el heredero de todo, a la manera brasileña.
Y era muy diferente de mi abuelo, que era muy moreno, muy brasileño, muy pelo oscuro, pelo negro. Y yo tenía 5 años, mi madre me había enseñado a leer, nos enseñó a todos a leer. Y yo empecé haciendo versos. Y un día una sirvienta vino a decirme, señor Morgado, porque era Morgado, su abuelo quiere hablarle, con un aire muy serio, muy grave. Y subí las escaleras a su despacho y él estaba en silencio, era un hombre muy grande. Pesaba 112 kilos y no era gordo. Y él estaba sentado a su mesa en silencio, mirándome con una cara de furia. Y ¿qué va a pasarse? Y él me dijeron que escribes versos. ¿Eres maricón? Yo no sabía lo que era un maricón, pero por su cara me quedé en un pánico completo y le dije, no. Y después he ido a informarme porque quería saber lo que era un maricón. Y la explicación, he preguntado a la gente que trabajaba en el campo, en la finca, lo que era un maricón y la respuesta me dejó asombrado. Que unas cositas que yo también tenía, que no me servían para nada, pudiesen ser tan útiles y tener un papel tan importante en la vida de algunas personas. Eso me ha sorprendido muchísimo. Demoré años a mirarme con espanto y respeto. Y yo le dije no, se quedó un poco sosegado, pero todavía me dicen que continúes a escribir. Y para él era un oficial de caballería, ¿no? Él adoraba los caballos. Yo detestaba los caballos, porque los caballos son peligrosos en las dos puntas y nada confortables en el medio. Y entonces, montar a caballo para mí, y tenía miedo yo. Y mi abuela entraba en competiciones y no sé qué. Y yo no quería montar, tenía miedo de aquello. Y de las hojas de los caballos, que parecían siempre acusadores, que me estaban acusando de pecados que yo no entendía bien, que no tenían que ver con la mariconada porque ya estaba informado. Asimismo, cuando teníamos fiebre, cuando uno quedaba enfermo, con gripe así, todos quedaban enfermos. Y mi madre venía con los supositorios. Y ahí yo pensaba en mi abuelo y le decía, madre, yo no soy maricón. Pero esto no tiene que ver con... Es un medicamento, no sé qué, pero yo tenía mucha dificultad en aceptar aquello. No fuera mi abuelo saber y enfurecerse. Pero por detrás de eso era un hombre de una ternura infinita. Se murió cuando tenía 18 años y aún me acuerdo de esos besos. Porque era muy terno, era muy afectuoso. No le gustaba que me gustara leer, que mi padre gustara leer. Por llamarme Antonio, en aquellos tiempos he ido a hacer la primera comunión a Italia, a Padua, a donde está la tumba de Santo Antonio, de quien él era muy devoto. Y me llevó de coche en un viaje por Portugal, España, Francia, Suiza, Italia, hasta el túmulo. Yo y él, en un coche, que ha sido un milagro, un mes de coche. Y tenía paciencia para mí. Me llevaba al circo, al zoológico, a todas las partes, no a los museos. Ese era mi padre que se ocupaba que nos llevaba de propósito a Madrid para ver a Velázquez, explicaciones interminables. Porque el mayor pintor para él del mundo de todos los tiempos era, y ahí citaba a Dalí, Velázquez, siempre Velázquez, y pienso que tiene razón.
una inmensa admiración por la pintura española, por la pintura holandesa, entonces teníamos que hacer explicaciones interminables delante de los cuadros, delante de las esculturas. Entonces mi educación ha sido un poco así, de una parte en los campos con los campesinos, asistiendo a cosas extraordinarias, extraordinarias. Porque cuando ha sido la revolución, el pueblo no tenía ninguna educación en Portugal y nombraron una comisión contra el analfabetismo. Y el presidente que escogieron era un profesor muy conocido, muy mayor, y yo ya escribía libros, nos dábamos muy bien, y él me dijo, sabes, niño, me han invitado para presidir a la Comisión contra el Analfabetismo. Yo estoy tan preocupado porque la mayor parte de la gente culta que conozco es analfabeta. Y tenía razón, saber cocinar es una forma de cultura tan importante como escribir, como... Tenía razón, pero olía tan mal. Olía a gato, a mear de gato. Gato, sí, es un olor horrible. Horrible. Eu intentava de escapar-me. Esse é o género de homem que falava com a gente tocando-te. Eu detesto que me toquem quando falam comigo. Mira, niño, mira. Afastando-me. E veniam todos os gatos, o olor dos gatos todos para mim. Então, he sofrido toda a minha vida disso. Para Lisboa, he empezado a ir a Lisboa para liceu, se dizia liceu, e depois, com 16 anos, porque era muito precoce, me matriculei na Faculdade de Medicina depois dos exames e he empezado a venir mais a Lisboa. Eu não sabia o que fazer, eu não queria ser médico, queria ser, não sei, queria ser Sandokan, queria ser Mandrake, queria ser... Pero ahí hay una otra tradición brasileña, era el hijo mayor del hijo mayor. Y como mi padre era médico, yo tenía que hacer medicina. Los 3 primeiros anos han sido horribles para mí, porque era cadáver, 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 cadáver. Eu nunca havia visto um morto, porque quando nasci, mis abuelos não tinham 50 anos. A morte não existia, todo o mundo era jovem. A morte eram umas fotos amarillas de senhoras, que repito, de senhores de bigote, imponentes, severos, sempre acusando-te, não, quando não era acusador. Os vivos era o resto da gente, todo o mundo estava vivo. Nadie havia morrido. Então, hizo a faculdade. E sempre escrevendo. E logo depois me fui a Londres para fazer uma análise didática no hospital onde Somerset Maugham, el escritor, havia trabalhado em Wolseley. E quando he volvido a Lisboa de vacaciones, tinha papel del ejército para que me apresentaran. E depois se seguiram 4 anos de exército, guerra, tudo isso. E aí sí, supo demasiado bien lo que eran los muertos. Porque mi batallón en 600 tuvimos 150 bajas. Es mucho. Pero el dictador Salazar decía que éramos, como él decía, el último baluarte contra el comunismo ateo. Tenía su amigo Franco con quien cambiaban prisioneros, etc. Era una época horrible porque tú no tenías pasaporte. Nadie tenía pasaporte. Los pobres no podían salir de Portugal. Para la gente que tenía dinero, ibas a la policía política, pagabas, te daban un pasaporte por una semana o así, solamente para 2 o 3 países. En España podías estar, que era un país decente, con un líder decente,
un hombre honesto, porque, por ejemplo, por veces en el periódico venía una noticia así, la policía ha prendido 5 comunistas y otros demócratas. La palabra democracia era completamente interdita, completamente. Me recuerdo de una vez a mesa, estábamos comiendo, cenando, preguntar, padre, ¿qué cosa es la democracia? Me contestó, come y cállate. Porque nunca sabías quién eran los soplones, ¿no? Que iban a llamar o a escribir a la policía política y que pagaban por las denuncias. Pero ese era un mundo que yo solamente descubrí cuando empecé a encontrar otras personas. En el liceo los chicos de 15, 16 años tenían miedo. Y se tenía miedo de la policía política. Por veces en los periódicos venía, se suicidaron en la cadena o en los campos de concentración que no eran de reeducación. Y el pueblo decía, los suicidaron, los suicidaron. Entonces yo pienso que era el mismo que en España, una violencia sin fin. Pero en Portugal, además, había esto que estás contando, ¿no? Había la locura colonial en Angola. Cuando te llega esta carta para ir al ejército, te envían a Angola, a un país del que has hablado tanto, de un paisaje maravilloso y de una situación completamente horrible. Angola es África de una belleza sin par, una sensualidad, un olor, sensualidad de los olores, de la temperatura, de los colores. Y estar allá haciendo la guerra pero no vamos a hablar de eso, era difícil. Solamente un detalle, me acuerdo una vez tuvimos un ataque y perdimos 11 chicos, soldados. Y cuando llegué estaban 2 sin piernas en el suelo, lado a lado. Uno de ellos repetía. Cuando dijera a mi padre, él se mata. Cuando van a decir a mi padre, él se mata. Mi padre se va a matar, mi padre se va a matar. Y el otro, Ave María, Y el régimen era completamente indiferente a esto. Estabas haciendo tu deber de cristiano, porque la iglesia era un soporte muy fuerte de la dictadura. Era la iglesia, el ejército y el capital, el gran capital. Y tenía la ayuda de Franco siempre, por supuesto. Por supuesto. Y eso ha sido, para mí ha sido muy bueno porque ha sido en África que he comprendido que los otros existen. Yo era el centro del mundo hasta entonces, ¿no? Era el hijo mayor de una familia importante, era no sé qué, y de repente hay los otros. Y descubrí que era igual a los otros. Ha sido un sentimiento tan bueno de tener iguales y tener compañeros, que en la ejército se llama camaradas, ¿no? Teníamos una relación que no es de amor, que no es de amistad, es mucho más fuerte que eso. Que se daba la vida por un compañero. Aún hoy hacíamos una comida una vez al año, los sobrevivientes de aquello. Y es horrible para mí porque durante una semana las noches son horribles. Los sueños y todo eso, ¿no? Era de una violencia increíble. Y después la facilidad con que se mataba y cómo es fácil matar. Mi capitán, que ha sido el hombre de la revolución, que ha hecho la revolución, el cerebro de todo eso, se murió joven con un cáncer del pulmón. Y estábamos juntos muchas veces, pero jamás hablábamos de la guerra.
Y cuando él ya estaba muy enfermo, empezó hablando de la guerra. Yo le decía, te lo conté, eres el hombre con más valor que conozco, con más cojones, porque durante los ataques andabas con una... Una linterna. entre las pobres trincheras improvisadas que teníamos. Y eras una tarjeta ideal. Y él se calló y después me dijo muy bajito, ¿sabes? Es que por veces me apetecía morir. Él, cuando murió el primero, un soldado, él me dijo, la única vez que vi lágrimas en sus ojos, yo había jurado que volvía con todos. Y quedaronse tantos allá. Salazar destruyó una generación. 1,5 millones de portugueses estuvieron en aquella guerra. 1,5 millones. Y mi padre hubiera podido, era importante, yo no iría. Pero él no hizo nada y yo fui, pasé. Ha sido una otra cosa que no perdono a la dictadura y al fascismo y a la derecha, porque no hay extrema derecha en Portugal, es prohibida por la Constitución. No hay. La ultraderecha. La ultraderecha está prohibida por la Constitución. Está prohibida, sigue prohibida. Sí, pero, por ejemplo, Le Pen, a ida a Portugal, no tenía nadie esperándola, nada. Porque mesmo los muy jóvenes tuvieron un tío, un padre, un abuelo, no sé qué, un pariente que vivió bajo... Y además Portugal están todas las razas del planeta. Sí. En Lisboa, sobre Sí. todo, ¿no? Gracias precisamente a Sí, este Portugal colonial, ¿no? Portugal tiene una cosa buena que me gusta, y yo soy medio portugués, es que no hay racismo. Por ejemplo, los reyes católicos han expulsado a los árabes. En Portugal han sido integrados. Todo el sur de Portugal es árabe. Tenemos muchas palabras árabes en el vocabulario, etc. Pero yo voy a decir cualquier cosa que he olvidado. Tenía que ver... Estabas hablando de cuando Melo Antunes, tu capitán, ha dicho que volvería con todos a Portugal. Olvidé. No, él no salió de Portugal nunca, no podía. Porque los oficiales de carrera pasaban 2 años en la guerra, 1 año en Portugal, más 2 años en la guerra, 1 año en Portugal. Y la revolución ha sido así. Y era hecha por los jóvenes capitanes, porque el ejército era para aristócratas, ¿no? Todos los oficiales, etc. Y los chicos no querían ir para el ejército. Entonces empezaron a reclutarlos en las clases más bajas. Y han sido esos capitanes con 27, 28 años que han hecho la revolución. Que no tenían ninguna... Su única idea era acabar con la guerra. Que era imposible. Que estaba matando a todos. En mi familia me murieron 3 primos. Uno de mis hermanos estuvo internado 9 meses, ¿no? En África, y se moría mucho. Yo estaba diciendo lo que no perdono a la dictadura. Cuando yo era estudiante de medicina en 5º año, había una cátedra de obstetricia, y una de las parteras me dijo, que leía las manos, usted va a morirse en Angola. Para mí era indiferente, no sabía lo que iba a acontecerme. Y cuando años más tarde recibí un papel diciendo, me llamaron al hospital militar donde estaba, usted va para Angola, me acordé de eso. Y dije, bueno, ella tenía razón, voy a morir en Angola. Pero no puedo morir sin dejar un hijo que me prolongue, que viva por mí. Me casé inmediatamente y empecé la fabricación del hijo. Los fines de semana, cuando ella podía.
y tenía 3 meses. La primera vez vino, el primer mes la menstruación vino, yo casi la mataba. La segunda vez no vino. Y yo estaba en la mata, en plena guerra. Venía de una patrulla. Había llegado un telegrama secreto, qué cosa más idiota, diciendo que tenía una hija. Creo que nunca lloré tanto en mi vida. Y nunca perdoné a la dictadura no haber visto a mi hija. Porque cuando la conocí, cuando me dieron la permisión para venir a Portugal, ella tenía 7 meses. Y me mandaban fotos, pero los bebés están siempre cambiando. Y llegué y la miré y le dije a su madre, esta no es mi hija. Porque era diferente de la niña de las fotos. Y ella empezó llorando, la pobre, que tenía 23 años. Y mi relación con la niña ha sido muy complicada porque ella no aceptaba que un hombre de camuflado, ¿se dice camuflado? No, de camuflaje, de vestido de militar. Sí, ocupara mitad de la cama de su madre, mitad del espacio en la casa, mitad de la atención, que dormir con ella. Yo intentaba pegarle, ella huía de mí. Y yo creo que pasaron 2 o 3 años hasta que tuvieron una relación buena. Ella me odiaba porque yo era un intruso. ¿Qué hace aquí este cabrón? Y yo la odiaba porque ella estaba siempre... Yo quería estar con mi hija, pero ella no me reconocía como padre, era un intruso que ella no quería. Ella no me quería. Y ha sido muy lento todo eso. Y aún hoy, tengo 2 hijas más, es la hija con quien tengo más. Las otras las beso, las siento en las rodillas, hago todo. Con la mayor hay aún una ceremonia que ella ya no tiene, pero que yo sigo teniendo, como si de una manera que no comprendo fuera un pecado estar demasiado cerca de ella y estar como que interpóndome entre ella y su madre. Después su madre murió muy joven y me quedé con ella solo. Y cuando ha sido el episodio de la muerte de la madre, ahí nos aproximamos mucho, ¿no? Y empezamos a tener una relación muy buena, como tenemos hoy. Pero ha sido muy difícil y muy lento para ella y para mí. Eso no perdono. Todo el resto puedo perdonar, pero eso no perdono. No perdono haber sido herido en la guerra, perdono, pero me han dado la cruz de guerra que no sirvió para nada. No, ha sido útil porque las niñas no tenían que pagar los estudios para los héroes. Un héroe es un hombre que fui en la dirección errada. Y bueno, ha sido así. Y entonces, y ellas están en Lisboa ahora. Tienen la misma sensación que no sabemos muy bien a dónde pertenecemos, ¿no? Con tanta sangre mezclada, con tanta... Es muy Bueno, difícil. pero eso es Portugal, ¿no? Eso es Lisboa, la mezcla. Mira, Además, yo sé que tú eres muy crítico con tu ciudad y con tu país, porque es lo lógico, lo que corresponde, ser crítico con tu propio lugar, ¿no? Pero tienes que aceptar una cosa, y es que Lisboa es de todas las grandes ciudades del mundo la ciudad con menos... me gusta mucho Lisboa, me gusta el clima, etc. Pero tengo una inmensa desconfianza para con el patriotismo, porque en nombre del patriotismo me han odiado la vida y he visto morir a mis compañeros en nombre de los grandes valores, patria, honor, gloria, etc. Todo el patriotismo, tengo mucha dificultad con lo que llaman patriotismo. Portugal para mí es una cosa abstracta. Lo que me interesa es la gente concreta que está sufriendo ahora.
Estaba contando hace poco que el otro día venía descendo la calle donde mora, la calle donde moro, y una señora venía subiendo, una señora muy mayor, muy bien vestida de negro, con un peinado muy cuidado, y se dirigió a mí. Yo pensé, como es costumbre, porque soy a Julio Iglesias en Portugal, ¿no? Para pedir un autógrafo, pensé yo. Y cuando se aproximó de mí me dije en voz baja, tengo hambre. La gente tiene hambre. Ahí soy patriota, ahí es mi país. Esa es la gente de mi país que está sufriendo muchísimo ahora con un gobierno estúpido. Por ejemplo, hace días se murió Manuel de Oliveira. Entrevista en la televisión en directo, he adorado eso, del ministro de los Negocios Extranjeros, porque al mismo día se murió un antiguo ministro. Y hablando de ese antiguo ministro, el ministro actual decía con una sonrisa, tuvo la suerte y el honor, y la felicidad y el honor de morirse el mismo día que Manuel de Oliveira. Esto es increíble. Tenéis los mismos estúpidos. Este es el nivel de los... Porque ¿quién manda en Portugal? Es el gran capital, por supuesto. Son las grandes sociedades de abogados. Y el gran capital y las sociedades de abogados son esta gente. Y el pueblo sigue pobre. El otro día estaba en la farmacia para comprar un medicamento. Estaba una señora que me dijo, ¿sabe? Este mes voy a comprar los medicamentos. El mes que viene, ¿cómo? Se está viviendo muy mal. Los chicos terminan la universidad, se van a ganar 400 euros al mes. Tengo una hija que es médica que gana 900 euros. La directora de servicio, que es mi médica, que es el grado más alto de la carrera hospitalar, una mujer de 61 años, gana 1.500 euros. Que no se puede vivir, que no se puede. Y el gobierno se está cagando. Y ahora van a venir las elecciones y no sé qué, no sé lo que va a pasar, pero la gente ya no acredita en los partidos, ¿no? Por ejemplo, el Podemos de aquí es muy popular allá, pero están naciendo solamente, pero los socialdemócratas, el Partido Popular, que es la misma cosa, PP, y me acuerdo de Felipe González haciendo campañas en Lisboa, y los otros líderes de Rajoy, y todos. Y los portugueses vienen de aquí a hacer la campaña. Los partidos tradicionales están siendo rechazados por los portugueses. La gente no acredita, no cree en ellos. No cree en ellos. Yo tuve el placer el año pasado en la Feria del Libro, cuando el primer ministro dice, no toquen su mano, salga de aquí. Porque tenía que tener algunos ventajas de ser intocable allá. Pero no sé lo que va a pasar. Hay movimientos de chicos, 22, 23, 24 años, que empiezan a tomar cuerpo. Las elecciones serán este año y la gente no acepta. No acepta estos partidos, no va a votar en ellos. Como espero que se pase lo mismo aquí. Rajoy, por amor de Dios. Es igual al portugués. Y después mienten. Entonces, en Portugal, aquí no sé. Sí, aquí también. Pero yo asocio siempre los políticos a la mentira. Y la mediocridad de los hombres políticos, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso. Tus libros
Hablan de ese Portugal que no, y de esa Lisboa que no es la del catálogo de turismo. Hablan de la gente. Tus libros están siempre llenos de gente que hablan. Están siempre. Tus libros están llenos de gente. No hay tanto paisaje de Lisboa como gente de Lisboa a los que les pasan cosas. Gente que habla. En tus libros los personajes hablan mucho. Son unos libros llenos de poesía de la gente normal. Yo creo que se pasa no sé dónde y por comodidad digo Portugal o Lisboa o así, pero podría ser en otro lugar. He vivido en tantas partes. Podría ser en otro lugar. Tienes que tener un escenario y yo no cuento historias. Las historias son para las abuelitas. A mí lo que me interesa es cómo somos, es la angustia del hombre en el tiempo, es el sentido de la vida, es no contar historias. Y no me interesan los libros que cuentan historias, no me interesa. Lo que yo admiro en Tolstoy, por ejemplo, no es lo que escribe, es cómo escribe. Porque escribir es cómo escribir. Y esa es la única cosa importante, es cómo escribes. Y Chekhov. Y que me ayudes a conocer, un libro que me ayude a conocerme mejor a mí y a los otros y que al mismo tiempo sea una semilla de belleza y de dignidad. Porque escribir es una cosa muy noble, porque hace que el hombre se erga sobre las patas traseras y proyecta una sombra muy, muy grande. Y son los artistas que dan la dignidad a una sociedad. Son los artistas. Digo que Chekhov también te gusta mucho. ¿Quién? Chekhov. Anton Chekhov. Por supuesto, es muy bueno, pero hay tantos que me gustan mucho. Chekhov era de una belleza física avasalladora. Era médico y trabajó como médico hasta el fin. Se murió con 44 años. Y tenía una conciencia social muy aguda, era hijo de servos, de esclavos. Pero los escritores o los pintores, o los compositores, los artistas que me importan, son aquellos que me ayudan a proyectar una sombra muy grande. Estar en un cuadro de Velázquez o de Vermeer, no importa quién, o Goya, o sea lo que sea. Y sentir esto ha sido esto, hecho por mí también, ha sido hecho. Porque eso me reconcilia con la vida, la belleza, como la belleza de las mujeres. Y hay una cosa que me conmueve mucho, la belleza de una señora de 70 años, como la belleza sigue, es mucho más sutil. No es una belleza obvia como, mira mi pecho. Es todo mucho más sutil. Los sentimientos, la manera de ser, la manera de vivir, la paciencia que tiene para nosotros, porque aturarnos no es nada fácil. Y hacer como si acreditaran en nuestras mentiras, porque los hombres mienten todo el tiempo. Yo también. Pero es eso que escribir tiene. Y ahora antes de venir aquí, estaba en la agencia en Barcelona a firmar contratos para Corea, para, ha sido más de 60 países. Empezaron países increíbles. Corea, Irán, Etiopía, no sé qué. Yo pensaba que pueden ellos sentir, somos tan diferentes, ¿no? Y yo, que lo quiero o no, da igual, pero mi cultura es europea.
es brasileña, es europea, toda. Y que puede un coreano, un etíope pensar de estos libros, porque les toca. Y para Corea eran 7 libros para Corea. Increíble. ¿Qué van a pensar? Pero eso yo creo que es nuestra salvación en cuanto a hombres, ¿no? Y que un país se mide por sus artistas. Mira cómo la Francia sigue viva, que tiene escritores de mierda ahora, que tiene políticos de mierda, pero que tuvo un siglo XIX impresionante. 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 Y a mí los franceses de genios en la pintura, en la literatura, etc. Y oír falar un francés es una prueba de fuerza. Yo he oído un poquito el francés que habló antes y me quedé admirando el público. Porque son inteligentes. Y a mí me aburre la inteligencia. A mí me gustan las... ¿cómo decirte? A mí ¿Te me gusta gusta Sandokan? la fuerza bruta de Beethoven. Pero la inteligencia de aquí para arriba no me interesa. Interesa que la gente sea inteligente con los intestinos. Y los franceses, y es un pecado decir esto porque me tratan tan bien en Francia, son inteligentes de aquí para arriba. Hacer amor con la francesa, ¿has hecho amor con la francesa? No me lo aconsejas. ¿Ah? No me aconsejas que lo haga, no. No, empieza por ser la conversación previa, la mayor parte de veces es muy aburrida. Una conversación de seducción, hablas de Stendhal, de cosas así. Tienes que decir, no es en Stendhal, ahora me estoy cagando en Stendhal. Stendhal. Pero después vivir con él, todo muy inteligente, todo pensado. Y no tienen como los animales y como nuestros pueblos la inteligencia de los sentidos, que para mí es la más importante. La inteligencia de los sentidos, del instinto. Bueno, pero tenemos que hacer alguna cosa por los pueblos hermanos. Yo creo que podemos acabar como empezamos y decir que precisamente por eso, por todo esto que estás diciendo y por los coreanos, que yo creo que te van a dar el Nobel. Preguntas. Bé, i ara si voleu fer alguna pregunta, jo estic enlluernat i no sé si algú aixeca la mà. Tu t'encarregues d'això del micro? Sí? Molt bé. A veure si algú fa una pregunta. Bueno, no hay. Vámonos. Que bé que ens hem explicat. Que parece que estamos en un velorio, vámonos. No. Una pregunta. Aquí. ¿Nunca te han tentado para entrar en política? No comprendí. Sí, nunca has pensado hacer deporte. Si nunca te han pedido que hagas política. ¿Nunca? ¿Te han pedido a ti hacer política? No. No.
Política en el sentido de Aristóteles o en el sentido de... No, esto no es una broma. En el sentido de Aristóteles, sí. En el sentido de los partidos políticos que tenemos en España, en Portugal, en Francia, no. Quiero decir, si con lo que dices, yo estoy absolutamente de acuerdo. Si alguien por tu posición ha dicho, vamos a llevarlo a cabo, la inteligencia me aburre. A mí me gustaría tener dirigentes que dirigieran con los intestinos, como has dicho tú, ¿no? Si alguien no te ha propuesto tirar adelante estas ideas. Bueno, no comprendí. Sí, si alguien te había propuesto la idea de hacer política con tus inteligencia de los intestinos. Pero tú vives con los intestinos, tú piensas. Sí, se vive con los intestinos. Se Sí. piensa con los intestinos. El otro día decía una amiga que el mejor crítico de teatro que conozco es el culo. Porque cuando empieza sintiendo el culo y la silla, que la pieza es mala. El mejor crítico de música es tu columna vertebral, que sientes arrepios, ¿no? Cuando escuchas a Brahms o a cualquier otro gran compositor. Nuestro cuerpo es muy buen crítico. Y habíamos experimentado en Nueva York, pero en Lisboa también, música en las enfermarias, etc. Y obteníamos muchos mejores resultados con doenças orgánicas demonstrables, cánceres, cosas así. Se obtenía muchos mejores resultados. La gente tiene... Mi padre insistía mucho, yo tengo más 2 hermanos médicos, mi padre insistía mucho en que fuéramos, mi padre que no era tierno, nunca me ha afagado, en que tocáramos los doentes, en que los acariciáramos. Y eso ha sido, cuando yo he sido operado a un cáncer, una operación muy larga, 12 horas, hace 8 años. Bueno, estaba en la, se dice hamaca, En la camilla. para ser anestesiado. Y sentí que mi mano estaba siendo apretada, me apretaban la mano. Era el cirujano que se quedó conmigo hasta que la anestesia hiciese su trabajo. Y no puedo imaginar cómo eso me haya ayudado. Como el hecho que su mano estuviera apretando la mía. Eso ha sido muy, muy importante para mí. Muy importante para mí. Y le estoy muy agradecido por eso. Es una deuda que jamás podré pagar, que me haya pegado en la mano. Porque, sabe, para sermos felices, somos felices con las cosas más sencillas. Que nos toquen, que nos peguen la mano, que nos, no fundo, que queremos todos nosotros, que nos den de dar, como se dice, de dar, Den. que nos den la certidumbre que tenemos un hogar en el mundo, que no somos superfluos, que no estamos aquí a más, que hay gente que necesita de nosotros. Estar enamorado creo que es eso, es saber que los otros necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de los otros. Por eso la amistad es la cosa más importante que hay, la amistad, el amor y los libros. Y las mujeres. Y las mujeres. Por supuesto. Pero eso es muy, muy importante. Y la mayor parte de nuestras emociones, mire, hay mucha gente que, como dicen los médicos, somatiza, ¿no? Y hay una molestia del colon que es psicosomática, etc. Ahora, hasta las nuevas corrientes dicen que el cáncer es psicosomático, la influencia psicológica de factores psicológicos en las enfermedades orgánicamente demostrables es inmensa. Y eso se cura también con cariño, con atención. Y quizás la gente que me toca más el corazón es la gente que tiene para con los otros una atención delicada. La delicadeza y la atención son muy importantes.
Es por eso que me irritan los políticos, porque no la tienen. Y me gustan muchos escritores que la tienen y que me la han dado. Por ejemplo, cuando leo a Machado, para hablar de españoles, a los poemas de Machado, de Lorca o de Cernuda, yo siento que ellos me dan la mano y que están conmigo. Esa es que la literatura te puede dar una sensación que no estás sola en el mundo, que hay alguien que siente lo que pasa contigo. Estamos leyendo y pensamos, mierda, es esto que yo siento. Y había alguien que lo ha sentido también y que lo sigue sintiendo. Y puede enamorarme de Chekhov o de Emily Bronte, no importa quién, porque están conmigo, porque sienten lo mismo que yo. Qué conversación más francesa, la Sí, nuestra. ¿verdad? Que somos tan diferentes, ¿no? De los franceses. Sí, parece que estén en la China. O sea, que no seamos vecinos. Parece que... De los alemanes también. Los italianos son más parecidos con nosotros. Bueno, Oye, creo que vamos... ¿Hay no hay alguna más. pregunta vamos a... Hay ahora un señor. Perdón. Habéis hablado tan tangencialmente, desde fuera de Lisboa, que ha sido fantástico la Lisboa que habéis dibujado. Hay un escritor que no habéis mencionado, que es Pessoa. Yo no sé cuál es la relación, digamos, de los escritores portugueses con Pessoa. Comprendí. Sí. ¿Qué relación tienen los escritores portugueses actuales con Pessoa? Fernando Pessoa. A mí no me gusta mucho. A mí no me gusta mucho. Un hombre que jamás ha tenido relaciones sexuales no puede escribir cosas muy buenas. Un hombre que ha tenido horror a las mujeres no puede escribir cosas muy buenas. Un hombre que era secretamente un pedófilo no puede escribir cosas muy buenas. Porque hay también un concepto de moralidad en la literatura, no en el sentido de la moral cristiana primitiva, en sentido mucho más hondo. No, Pessoa no me exalta. No me exalta, me aburre un poco y no me gustan las personas o los escritores que están siempre diciendo en sus libros, mira cómo soy inteligente, mira cómo soy inteligente. Como ciertas mujeres, mira cómo soy guapa. Eso prefiero descubrirlo yo. Mira cómo soy inteligente, mira cómo soy inteligente. Pero tenemos poetas buenísimos. Y de la generación de Pessoa. Claro que Pessoa, evidentemente, es un buen escritor. Pero no estoy enamorado de él. Y el libro de Las de Sossego me aburre. Sacarneiro, ¿te gusta más? ¿Perdón? Sacarneiro, ¿te gusta más? ¿Quién? Mario Sacarneiro. Mário Sacarneiro me gusta. Mário Sacarneiro era un chico, un poeta muy bueno que se mató con 26 años en un hotel de París. Llamó a un amigo, contado por el amigo. El amigo llegó a su habitación y él estaba de smoking. Y le dijo, acabé de tomar 20 gramos de estricnina, le pido que se quede conmigo. Entonces empezó con las convulsiones. Era medio loco, pero era un gran poeta. Gran poeta. Pero esa es una otra historia, porque el suicidio no existe. El suicidio es el asesinato de un otro. No te estás matando a ti, estás matando lo que no te gusta en ti. Mi abuelo se mató cuando tenía un cáncer
que no se estaba matando a él, estaba matando el cáncer para poder vivir eternamente. Y cuando empecé a trabajar con personas que habían hecho tentativas de suicidio, lo que me impresionaba más era la sensación de inmortalidad que ellos tenían. Gente que no había muerto, que había sobrevivido. Y este caso del avión es muy curioso, pero no tenemos tiempo de hablar de eso. He encontrado 2 o 3 así, es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que se piensa. Pero el suicidio es un asesinato y después es una gran falta de educación, sobre todo. No tenemos el derecho de hacer eso a los otros. Las cosas que siguen aquí. Bueno, creo que podemos irnos. Muchas gracias. Llega. Si nos cesan, siga hablando. Pero No. me apetecía, vos pido perdón de haber contestado así, pero me apetecía divertir-me um pouco. Estava harto de gente solene e para dificultades me llegan la escritura, que es muy difícil y que se hace de una manera, que algo de una manera muy dolorosa. Muchas gracias a todos. Un momento, bueno, me parece que nos hemos divertido todos y todas y quería darle las gracias por esta conversación con Jordi, con el Fondo de Lisboa. Y quería hacer también, porque no he estado a tiempo antes de todos los aplausos, una pequeña observación, una pregunta sobre el título que yo misma puse a esta conversación y sin pedir permiso a nadie y menos a usted. Misterios de Lisboa, porque me parece que su obra también es una obra que a través de las voces hurga en los misterios, ¿no? Y los misterios de una ciudad son los misterios de la gente de esta ciudad. Y Misterios de Lisboa es el título de una película de Raúl Ruiz sobre una novela de folletín que me parece que es una obra importante en Lisboa. Por lo tanto, este era el sentido de los misterios de Lisboa en esta conversación de Antonio Lobo Antunes, que espero que efectivamente vuelva a Olot con el Nobel, aunque no le guste. O sea que ¿Perdón? Que no le guste el No. Nobel, no Olot. Olot le encanta, me lo ha dicho, ahora dirá que no, ya lo sé, pero me ha dicho que podría vivir aquí, lo que a mí me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Antonio, sabes que estás en tu casa y hasta siempre.